Jesús es mi Rey soberano, mi gozo es cantar su honor, el Rey me prepara hermano, el Rey me imparte su amor, dejando su trono de gloria, me vino a sacar de la historia, y yo soy feliz por él. Jesús es mi amigo anhelado, y en sombras o en luz siempre va, paciente y humilde a mi lado, y ayuda y socorro me da. Por eso constante lo sigo, porque Él es mi Rey y mi amigo, y yo soy feliz por él. Señor, que pudiera yo darte por tanta bondad para mí, me basta servirte y amarte, es todo entregarme yo a ti. Entonces acepta mi vida, que a ti solo queda rendida, pues yo soy feliz por ti. Bueno, hermanos, buenas tardes. Una vez más, bienvenidos sean los invitados a la Iglesia de Cristo. Antes de iniciar la predicación que tengo el día de hoy, quiero pedir una disculpa a cualquier hermano que haya ofendido por medio de mi carácter o por haber a lo mejor dicho algo que haya ofendido a un hermano o hermana. Creo que estoy aprendiendo que cuando uno predica lleva esa responsabilidad de ser ejemplo, ¿verdad? Y muchas las veces pues es fácil, muchas las veces vamos a ser nosotros juzgados de la manera pues que nos comportamos, la manera, las cosas que decimos adentro y afuera de la iglesia, ¿verdad? Porque tienes pues esa responsabilidad. Claro que yo pienso que todos nosotros nos deberíamos sentir en una cierta forma esa responsabilidad, no nomás pues uno, un predicador, pero claro, uno se va a sentir eso porque pues pasa al frente o porque está tratando de practicar esa santidad, ¿verdad? La cosa es que creo yo que muchas las veces nosotros no, como hemos dicho, no apreciamos la bendición tan grande que Dios nos da de poder tener esta oportunidad de predicar el Evangelio, ya que algo que no nos merecíamos, ¿verdad? Se nos ha dado esa oportunidad de ser parte del plan que Dios nos ha dado. Y también con eso hay muchas bendiciones que Dios nos ha dado, ¿verdad? Por ser parte de ese plan. El día que nosotros pasamos aquí al frente y nos bautizamos, pues tuvimos esa bendición de también tener la remisión de nuestros pecados, ¿verdad? Ser añadido al cuerpo de Dios, ser parte de la iglesia, poder participar de la cena, también poder tener una comunicación con Dios por medio de nuestras oraciones. Y pues también poder tener esa paz auténtica que Dios nos ofrece en nuestras vidas, ¿verdad? Recibir el Espíritu Santo. Pero creo que una de las bendiciones más grandes últimamente, que pues la razón por la cual estamos aquí es poder pues heredar la vida eterna, ¿verdad? El reino espiritual. Eso está en 1 de Juan 2:25, ¿verdad?
Primera de Juan 2:25, dice la Escritura, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. ¿Verdad? Entonces Dios nos promete tantas bendiciones y podemos ver que Dios es un Dios misericordioso, ¿verdad? Un Dios de amor, un Dios que nos quiere bendecir grandemente, que Él quiere ver tu familia prosperar, Él quiere que tú estés en paz, Él quiere que tu familia esté bien. Él quiere que tengas una vida mejor. Y Él es paciente con nosotros, queriendo que ninguno perezca, como lo dice en 2 de Pedro 3:9, ¿verdad? Pero existe otro lado, o existe otra parte del plan, ¿verdad? Del propósito. El ejemplo que me gusta dar es cuando muchas las veces, no sé, cuando escuchas en la radio, hablan de una promoción o venta de carros o algo, ¿no? Y a lo último empiezan a decir, o sea, te dicen el fine print a lo último, ¿no? Que si quiebras el contrato, ¿verdad? Vas a perder el carro, vas a perder. Y en cierta forma, siento que nuestra responsabilidad, ¿verdad? De ser hijos de Dios es un contrato, que si llegamos a quebrar ese contrato, ¿verdad? Va a haber consecuencias. Hay una parte abajo donde dice eso, ¿verdad? Pero muchas las veces creo que nosotros, sin embargo, ignoramos esa parte del plan, ¿verdad? Ese contrato. En las Escrituras, Dios siempre advierte al hombre de lo que hace en la vida, ¿verdad? Siempre nos da muchas advertencias. Sin embargo, nosotros ignoramos esas advertencias igual como las de los comerciales, ¿verdad? Ignoramos completamente lo que Dios nos está tratando de decir. En Hebreos 10, 26, 31, Hebreos 10, 26, 31, Hebreos 10, 26, 31 dice, si pecamos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda experiencia de juicio y de error de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisotee al Hijo de Dios y que tenga por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado y ofenda al Espíritu de gracia? Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor, y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Habla Dios aquí de una advertencia no para el hombre carnal, ¿verdad? Porque el hombre carnal ya está condenado. Más bien esta advertencia se nos está advirtiendo aquí en nosotros, ¿verdad? Los que estamos aquí presentes. Y la cosa es que tenemos nosotros que escuchar estas advertencias de Dios. Si los judíos, ¿verdad?, que fueron castigados por quebrar la ley de Moisés, ¿crees que Dios será más misericordioso con nosotros? ¿Verdad? Pues claro que no, ¿verdad? Mi madre me había dado un estudio que había encontrado que hablaba sobre el púlpito, ¿verdad? El púlpito. El autor de este estudio explicaba que el tema sobre el infierno se había hecho algo frío. Ya la gente en muchas religiones ya no hablan del infierno. Se había hecho un tema que se había congelado. Él dice que es un tema que ya no se practica y que ya no es tan importante, ¿verdad? Pero sin embargo, él explica que el tema del infierno es una de las cosas más importantes que se deberían de explicar, y más especialmente a los adolescentes, ¿verdad? Él explicaba que la muerte es necesaria, ¿verdad?
Hasta él decía que usó la escritura de Eclesiastés 7:2, que es mejor estar en un funeral que ir a las fiestas, ¿verdad? Porque todos debemos de morir, todos nos vamos a encontrar ahí, ¿verdad? Pero claro que él luego empieza a repetir el tema y dice, pues, ¿qué va a suceder después? ¿Verdad? Eso es lo que más deberíamos de ponerle más énfasis. Él empieza a hablar que desde una temprana edad, él le habían enseñado del tema del infierno. Y entonces cuando estaba leyendo esa parte del estudio que había escrito el autor, yo me acuerdo, o sea, me empecé a compararla a mi vida. Yo me acuerdo que, pues de muy temprana edad, yo siempre me acordaba que mis padres siempre me mencionaban el infierno, ¿verdad? Mencionaban el cielo, ¿verdad? La vida eterna, y también siempre me traen el infierno. Y yo me acuerdo que, o sea, a un niño de 7 años, tú le dices un lugar horrendo como el infierno, pues lo asustas, ¿verdad? Él no quiere llegar ahí, él no quiere estar ahí. Y yo nomás me acordaba que si yo o sea, yo no sabía cómo era ese lugar, pero yo sabía cómo no llegar ahí, ¿verdad? Y era portándome mal, no sé, peleando o haciendo drogas, o no sé. Yo me acuerdo que también durante ese tiempo, me acuerdo que había mucha propaganda sobre el uso de, pues, que no usaran las drogas los niños, ¿verdad? Que no usaban drogas. Y yo me acuerdo que yo escuchaba todas las asambleas que hacían los maestros, ¿no? Siempre nos hablaban de, no, ¿sabes qué? No usan las drogas. Y yo me acuerdo que me ponía a pensar yo, las drogas, jamás. O sea, yo nunca me iba a meter yo en ese mundo, ¿verdad? Nunca iba a ser yo un criminal. Era algo que, o sea, nunca me trazaba la mente. Nunca iba a llegar yo ahí. Yo más bien tenía mi mente en estudiar y terminar y pues ser lo mejor, ¿verdad? Pero parece que al crecer, ¿verdad? Cuando pasaba el tiempo más y más, me empezaba a enfrentar con decisiones, y cuando yo tomaba la decisión negativa, la decisión mala, empezaba yo a engañarme yo mismo, porque decía yo, no sucedió nada. A lo mejor me la libré esta vez. Y creo que muchos de nosotros, ¿verdad? Creo que muchos de nosotros hemos estado en esa etapa, ¿verdad? Que desde a lo mejor muy jóvenes, su familia, aunque no era la mejor familia religiosa, siempre les tenía algo en la mente, algo del infierno, un lugar donde no llegar ahí, ¿verdad? Pero parece que al crecer, ¿verdad? Con la edad, vas creciendo, como que se hace un tema de fantasía. Nosotros mismos nos engañamos, el infierno, o sea, no me ha pasado nada hasta ahorita, o sea, y actuamos como si ningún pecado va a ser condenado. Después de haber leído ese artículo, ¿verdad? Me puse a investigar más sobre el tema del infierno y pues quería saber más de qué más lo que pensaba el mundo y qué es lo que decía el mundo, ¿verdad? Sobre el tema del infierno. Había visto yo un documental con el actor de Morgan Freeman, ¿verdad? Que habla, del título es de cómo es Dios, o están en Netflix, ¿no? Y él empieza a explorar las diferentes religiones y quiere saber él qué es lo que piensan estas religiones sobre el infierno y el cielo, ¿verdad? Y asombrosamente, casi como 90% de las religiones que son mencionadas en el show ¿verdad? Ellos sí creían en la existencia de una vida eterna, que había un tipo de paz, o un lugar de paz y de amor y pues de felicidad. Pero muy pocos de estas religiones mencionaban el infierno. Sin embargo, casi no muchas las mencionaban. Me sorprendía ver cómo tantas religiones
ignoraban el tema del infierno y que en muchas religiones, en su religión, el infierno casi no existía, ¿verdad? No se decía. Hablaban sobre sus dioses y hablaban cómo su Dios era tan misericordioso, perdonaba mucho y era un Dios de tanto amor y de tanto paz. Y nunca mencionaban ese lado, pues, de ira o un lado de consumidor, ¿verdad? Siempre era un amor de Dios y un Dios de paz y amor, ¿verdad? Por ejemplo, explicaban las religiones de Buda, decía que con el simple hecho de vivir un día nuevo, esa era pues, la vida eterna, que la vida eterna no existe, más bien la vida eterna es aquí en el mundo, y que cada día nuevo que tienes es una nueva oportunidad de vivir una vida nueva, ¿verdad? Que el infierno y el cielo no existen, el infierno y el cielo más bien es aquí. También, por ejemplo, la religión hindú decía que ellos creen en la reencarnación, que si tú llegas a fallar la vida aquí, que los dioses te dan otra oportunidad de vivir otra vida nueva para tratar de resolver lo que dejaste mal en la vida anterior, ¿verdad? Muchas también de las religiones, dice ser cristianas, ¿verdad? Decían que el tema del infierno no se practicaba mucho porque más bien espantaba a la gente, ¿verdad? Y no era saludable para la gente pensar así tan negativamente, ¿verdad? En 2 de Pedro 3:10, 2 de Pedro 3:10, 2 de Pedro 3:10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Después de ver este documental, ¿verdad?, me puse a hacer más investigación y quería comparar lo que estaba diciendo este hombre en el show ¿verdad?, a las estadísticas. Yo, como estudié la maestría, siempre nos hacían estudiar las estadísticas. ¿Qué es lo que dice las estadísticas? ¿Qué es lo que dice? O sea, que hay evidencia de lo que estás explicando. Y encontré un artículo que fue escrito en el 2016, ¿verdad? Explicaba que aproximadamente 72% de los americanos de diferentes religiones creían en un cielo. 72% de los americanos creen en un cielo. Y más especialmente las religiones que se dicen ser otra vez cristiana, ¿verdad? Pero solamente 58%, y creo que era menos, creo que era como de entre 50 a 58% de las personas creían en un infierno. Casi la mitad de la gente pensaba que no había ningún infierno, ¿verdad? Lo más impresionante que vi de las estadísticas era que cada año que pasaba, esa mentalidad que existía un cielo o un infierno iba devaluando, bajaba, ¿verdad? O sea, el valor, la existencia de un infierno ya era casi, ya no existía, ¿verdad? Pero era entonces cuando yo me puse a pensar y decía yo, o sea, ¿por qué la gente piensa de este modo? ¿O por qué la gente ha sacado estas ideas, verdad? Y Dios nos las explica en Isaías 55, 7 al 9. En Isaías 55, 7 al 9, dice la Escritura, en Isaías 55, 7 al 9, deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. O sea, lo que me puse a pensar con lo que había visto y lo que me está diciendo aquí la palabra de Dios, es que los pensamientos del hombre carnal no son comparados a los pensamientos de Dios. ¿Cómo puedes comparar tú un hombre carnal
a un ser espiritual. Los pensamientos no van a estar igual ahí, ¿verdad? El hombre carnal solamente obedece lo que es bueno para sus oídos, ¿verdad? Lo que le conviene. Entonces, cuando comparé estas dos cosas, me sonó lógico, ¿verdad?, que la existencia del infierno estaba perdiendo su valor, ¿verdad?, porque no le conviene al hombre escuchar sobre el infierno, ¿verdad? Pero ¿qué de nosotros? ¿Verdad? ¿Acaso nosotros también somos cómplice de esta falsa manera de vivir y pensar? Yo puesto que a nosotros también se nos ha olvidado que existe un cielo, o un infierno más bien, ¿verdad? Yo puesto que algunos de nosotros no tenemos ni tememos a Dios, ¿verdad? Como a Él no lo vemos, ¿verdad? ¿Cómo le voy a temer algo que no he visto? Y si decimos que creemos en Él, vivimos nuestra vida como si Él nunca existiera, ¿verdad? En Primera de Pedro 4, 17 al 18, Primera de Pedro 4, 17 al 18, Primera de Pedro 4, 17 al 18 dice: es tiempo de que el juicio comience por la casa de Dios, y si primero comienza por nosotros, ¿cuál será el fin de aquellos que no obedezcan al Evangelio de Dios? Y si el justo con dificultad se salva, ¿qué pasará con el impío y el pecador? La verdad es que no sé qué a veces nos pasa. No sé si nosotros nomás ignoramos las advertencias o pensamos que Dios es tan misericordioso que Él nos perdonará, ¿verdad? O a lo mejor pensamos que esas advertencias que Dios nos dice en las Escrituras no son para nosotros, son para la gente del mundo. A ellos se les aplica estas Escrituras. O sea, porque nosotros estamos aquí, ¿verdad? No se nos aplica a nosotros, se los aplica más a ellos, ¿verdad? O sea, estamos cayendo en el mismo engaño del mundo. Dice la palabra que si el justo con dificultad se salvará, ¿acaso todos los que estamos aquí presentes somos considerados justos en el ojo de Dios, en los ojos de Dios? Seguimos faltando los estudios. Llegamos todavía tarde, ¿verdad? Y si el mundo, como si el mundo nunca se fuera a acabar, todavía tenemos estas malas costumbres, ¿verdad? Había buscado yo la definición sobre qué significaba el justo, ¿verdad? Y el justo, en la definición decía que uno que está de acuerdo con la justicia y la razona. Él está de acuerdo con la justicia y también la razona, él la practica. No nomás está de acuerdo y luego la ignora, ¿verdad? Y entonces, ¿qué es la justicia de Dios? ¿Qué es esta justicia? Es la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad, como está en Primera de Timoteo 6:11. ¿Acaso nosotros no somos justos? Fíjense que este último martes que tuvimos el estudio, estábamos menos de lo que estamos aquí, éramos como unos 10, 15 hermanos. Y la verdad es que a lo mejor es que no tememos al infierno, no tememos a Dios, pero es algo de ponernos a pensar de qué Dios hará con los hombres desobedientes, ¿verdad? Hay un libro que estaba leyendo que se titula 23 minutos en el infierno, ¿verdad? El autor describe el infierno por medio de un sueño que él tuvo. Claro que es solamente un sueño que tuvo este señor y él trata de ponerlo en contexto para pintar una imagen, ¿verdad? De cómo se miraba o cómo él sentía que era el infierno. Él despierta en una celda, despierta así de repente en una celda desnudo, y decía él que no tenía ningún tipo de fuerza. Y al llegar ahí a esa oscuridad, que le había entrado un temor tan fuerte,
Él no entendía cómo había despertado en ese lugar tan oscuro y tan vacío. Un lugar que hacía tanto calor, decía él, un calor que el hombre humano nunca podía resistir en este cuerpo, pero sin embargo él todavía seguía vivo ahí en ese lugar. Y luego dice que de repente se encontró con 2 demonios, que decía él que decía que era como de figura de reptiles, ¿verdad? Deformados, que tenían la fuerza de 1000 hombres. Y él los compara a estos demonios, les llama maldad y temor. Y viendo los demonios con un gran temor, él no podía reaccionar. Estaban ahí mismo con él en la celda. Entonces los demonios lo empiezan a agarrar, lo empiezan a torcer y tirar contra la pared, dice él, ¿no? Y explica que si fuera un hombre pues, con un simple jalón lo hubiera matado, ¿verdad? Y él mirándolos como suplicándolos, diciéndoles que se detuvieran, pero él sabía que no se iban a detener porque él miraba que nomás existía pura maldad en ellos. Al salir de su celda, dice él que luego empezó a escuchar gritos y clamores de la gente. Y era ahí en ese momento que él se empezó a dar cuenta que estaba en el infierno. Él decía que había un calor tan feo un olor tan feo que era insoportable para la nariz humana, ¿verdad? Que un hombre no podría aguantar tan olor tan feo. Y que era tanto el calor que explicaba que se moría tanta de sed que con una gota lo hubiera sido bastante para quitarle la sed, pero no había. Lo último que empieza a decir, ¿verdad? Empieza a decir que él trataba de razonar en el momento que estaba ahí, cómo él había llegado ahí. Y lo que se puso a pensar en ese momento, dice que se puso a pensar y estimaba mucho a su esposa. Que si él hubiera sabido que era la última vez que iba a ver a su esposa, él hubiera querido verla una vez más para despedirse. Y él decía que durante ese tiempo que estuvo ahí, que él solamente pensaba en los detallitos de su esposa que siempre ignoraba, ¿verdad? Que nunca la había estimado tanto como lo estimó ese momento. En Mateo 8:12, ¿verdad? Mateo 8:12 dice, pero los hijos del reino serán echados a las tinieblas de afuera, ahí será el lloro y el crujir de dientes. Claro que otra vez regreso a lo mismo, a lo mejor es que nosotros pensamos que un lugar horrendo como este no sería para un hombre cristiano como yo, ¿verdad? O como nosotros. La verdad es que nosotros venimos, si nos pide el hermano que participemos, pues participamos, ¿verdad? Yo trabajo por mi familia, yo soy una persona responsable. O sea, ese destino en mi mente nunca es para mí. No existen en mi vida. Tristemente, la manera que yo la he visto, la manera que yo lo veo es que el momento que nosotros pecamos, ¿verdad? Somos considerados hijos de este reino por pecar. Y nosotros luego caemos en lo que dice esa escritura, ¿verdad? Que los hijos de este reino serán echados a las tinieblas. Dios es justo, ¿verdad? Y nosotros también vamos a recibir lo que nos merecemos. Me gustaría pensar que nosotros somos individuales que tenemos el razonamiento común, ¿verdad? Que nosotros pensamos. Y la razón por esta predicación que saqué el día de hoy era más para advertirnos, ¿verdad? Cada domingo que pasa, parece ser que no reaccionamos y todavía seguimos en los mismos pecados, ¿verdad? Como en Gálatas 6:7, la Escritura nos recuerda que Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Entonces, ¿por qué seguimos fallándole a Dios? Por naturaleza el hombre vive una vida descuidada. Él no tiene por qué preocuparse. Él su vida se la entrega a la carne, al mundo, ¿verdad? Pero nosotros que conocemos a Dios, tenemos
por la cual vivir, ¿verdad? Tenemos un propósito por la cual estar aquí. ¿O acaso nosotros obedecimos un plan que nos excluye a ciertos individuales? Por ejemplo, es el deber de todos ir a predicar, pero, ¿sabes qué? Tal y tal hermano, usted está excluido, usted no tiene que predicar, nomás aquí los de acá, de la derecha, ¿verdad? ¿O acaso nos dice la Escritura, ¿sabes qué, hermano? Todos tienen que estar aquí puntual, ¿verdad? Pero tal y tal hermano, ustedes pueden llegar a la hora que ustedes quieran, ¿verdad? ¿Acaso el plan es así, que es diferente para todos? Dice la Escritura que un cobarde es definido como una persona que no predica la palabra, que no defiende la verdad, no se distingue a los demás, es igual a la corriente. Un idólatra es un individuo que se pone algo primero antes que Dios, ¿verdad? Ya sea la familia, el trabajo. Llegué tarde porque estaba trabajando, ¿verdad? No llegué a la hora porque Dios el trabajo me lo dio y pues ni modo, llegué tarde, ¿verdad? O el deporte o ya lo que sea. Pero todo eso, el cobarde, el idólatra, tendrá su parte en el lago que arde con fuego. Eso lo explica en Apocalipsis 21:8. Apocalipsis 21:8 dice: pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Desde el momento que empecé a investigar sobre el tema del infierno, noté en esta semana y media, ¿verdad? 2 semanas, noté un cambio en las decisiones que tomaba durante la semana. El simple hecho de hablar y pensar sobre el tema del infierno, como que me hacía pensar 2 veces en lo que hacía durante la semana. Claro que yo no soy perfecto, ¿verdad? Todavía tengo muchas debilidades y cometo muchos errores, pero el simple hecho de pensar en un azufre eterno que entraba en mi mente era algo por la cual meditar, ¿verdad? O sea, lo que yo estoy tratando de decir es un cambio del modo que pensamos. Una profesora de la universidad me explicaba que había tanta polución en el océano que hasta hay islas de basura en el océano, más de 15 pies y 2 veces más el tamaño de Texas, el estado de Texas. Basura, islas de basura, de botes, de todo, en el océano, en el mero océano. Ella decía que era imposible poder limpiar tanta basura que hay en el océano, que no se puede limpiar, más solamente controlar. Ella explicaba que los científicos decían, habían descubierto que el año 1900 al año 1960 el mundo había crecido 1.5 billones de gente en 60 años. Y los científicos predecían que en otros 60 años el mundo iba a crecer alrededor de 5 billones, 5 o 6 billones. Pero ya casi estamos en el año 2020, ¿verdad? Y ya estamos a 7.7 billones de gente en el mundo. Y ahora están prediciendo que estaremos a casi los 10 billones en menos de unos 20 años. Casi cuando llegue yo a los 50, 60 años ya estaremos a más de los 10 billones. Y decía que tanta agua y tanta comida no iba a ser bastante para alimentar tanta gente. Y ella explicaba que en lugares que Estados Unidos manda basura a diferentes lugares, ¿verdad? Diferentes países, y que uno de esos países era la India, que tiran toda la basura, los electrónicos que no se usan ya, ¿verdad? Y que puso una foto de niños de 5 o 7 años, ¿verdad? Y que ellos iban en la basura, igual, ¿verdad? Sacando el cobre de todos los electrónicos y quemaban los plásticos. Y que ya tanto era la quemazón de los plásticos que ya empezaba a causar cáncer a toda la gente que vivía ahí. China detuvo eso porque miraba el daño que estaba causando, ¿verdad? También explicaba que cómo los niveles del agua iban creciendo
y que en ciertos lugares, dependiendo en ciertas temporadas del año, ciertas ciudades en Florida se hunden por medio del agua, casi unos como 3 pies de agua, ¿verdad? Entonces, a lo que voy básicamente, hermanos, es que el mundo se está acabando, ¿verdad? Ya nosotros más bien nos estamos acabando el mundo. Y muy pronto nos estamos acabando. La muerte es inevitable. Va a pasar la muerte, ¿verdad? Y como dice en Hebreos 9:27, el hombre muere una sola vez y luego viene el juicio. Pero ¿dónde descansará nuestra alma después de la muerte? Eso es lo que tenemos de la muerte, de esto es lo que tenemos de qué pensar. La semana antepasada había llegado una niñita, vino llorando que ella sabía que su padre engañaba a su madre y que era la segunda vez que lo hacía, ¿verdad? Y que ella ya no aguantaba los pleitos y que ella decía que era mejor que se divorciaran, que ya se quedaran para que hubiera paz en la casa. La verdad, me dio tristeza escuchar eso, lo que está pasando a esta niña, ¿verdad? Pero esa es la realidad del mundo. Pero nosotros, actuando también de esa manera también, o sea, nosotros no somos diferentes a ellos, o sea, nosotros que tenemos este plan, somos también igual y actuamos de esa misma manera. En 2 de Pedro 2:21 al 22, Segunda de Pedro 2:21 al 22 dice: mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que se les fue dado, pero les ha acontecido lo que con verdad dice el proverbio: el perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno. La palabra explica el juicio como una desgracia o calamidad, vista como un castigo divino. El juicio nos vendrá a nosotros y parece que nos va a ir peor a los de fe, si llegamos a rechazar eso, ¿verdad? Es como si los que obedecieron pues le dieran la espalda a Dios, ¿verdad? ¿Y a quién le gusta regresarse su vómito? Pues a nadie, ¿verdad? Pero Dios nos da una explicación, nos pinta una imagen para ver cómo es el hombre, que ya después de haber obedecido regresa otra vez al asco. Bueno, hablamos mucho sobre la misericordia de Dios y sus grandes bendiciones, pero como dije anterior, no nos gusta hablar mucho sobre el otro lado de Dios, ¿verdad? ¿Y a quién le gusta? ¿A quién le gusta hablar sobre eso? Un lugar donde el hombre no va a descansar. Y qué chistoso es la sociedad, porque la sociedad siempre es muy selectivo en lo que quiere escuchar y nosotros también caemos en esa mentira. Por ejemplo, nunca vas a ver un comercial que te diga ponte ese champú y se te va a caer el pelo. No, ¿verdad? Suena ilógico, no se va a vender el producto. O sea, siempre tiene que ser algo que le apele a la gente, que le apele a la vista, a los ojos, ¿verdad? Que te hace sentir bien. Entonces, cuando tú no predicas del infierno o no dices nada, o sea, la gente se siente bien, ¿no? Dios es misericordioso, Él es paz, Él es amor. A mí el infierno, Él nunca me va a mandar, yo y Él somos amigos, ¿verdad? Pero les apuesto que si quieres deshacerte de alguien, ponte a hablar del infierno, a ver si no se va esa persona, ¿verdad? Si te quieres deshacer de alguien, nomás piensa hablar del infierno, a ver si no se va la persona. Nos incomoda, ¿verdad? Bueno, hermanos, ya basta el tiempo de los pleitos, ya no es tiempo de seguir viviendo en una vida causada por el enojo y el rencor. La mentalidad del hombre es débil y bien orgullosa. No es Dios el que causa problema, somos nosotros mismos. Además de ser tan bendecidos por Dios, nosotros muchas veces les pagamos con mal, ¿verdad? En Marcos 9:43 al 44, Marcos 9:43 al 44 dice: si tu mano te es ocasión de caer, córtala, porque mejor te es entrar en la vida manco que teniendo 2 manos ir al infierno, al fuego que no puede ser apagado, donde el gusano de ellos no muere y el fuego nunca se apaga.
Entonces hay que deshacernos de ese mal, de ese ojo, de esa mano, de ese pie, de esa lengua, córtala. Hay que sacrificar este cuerpo pecaminoso. Si mi actitud es tropiezo para mi familia, cambia. No vaya a ser que por mi mal ejemplo me pierda también a mi familia. La cosa también es que no tenemos mucho tiempo en este mundo. Como dice la Escritura en Hechos 17:26, que Dios ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación del hombre. El hombre tiene muy poco tiempo en este mundo. Entonces, con más razón, hay que no dejar esos problemas sin resolver. Nosotros necesitamos de Él. Tristemente somos nosotros mismos los que causamos la ira contra Dios por ser hijos desobedientes. Hay otra escritura más que me gustaría leer en Jeremías 30, 23 al 24. Jeremías 30, 23 al 24. Jeremías 30, 23 al 24 dice: la tempestad de Jehová sale con furor, la tempestad que se prepara se cierne sobre las cabezas de los impíos. No se calmará el ardor de la ira de Jehová hasta que haya hecho y cumplido los pensamientos de su corazón. Al fin de los días entenderéis esto. Ya para terminar, hermanos, quiero leer una última escritura, Números 23, 19. Números 23, 19. Para cerrar el tema de hoy, en Números 23, 19 dice: Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no le ejecutará. Dios va a cumplir su promesa. No es hombre Dios para que Él mienta y diga, lo haré, pero luego no lo haré. O sea, el hombre siempre es un hombre de dos pensamientos, dice algo y luego el otro día la cambia. Pero Dios no es así. La cosa que quiero que entendamos con el mensaje que traje el día de hoy es que Dios no quiere que nadie parezca. Dios, sí, en un lado es un fuego consumidor, y hay muchas escrituras que nos advierte, nos dice de la manera que no nos deberíamos de comportar para no llegar a ese lugar. Pero Él no quiere que llegue ahí, no quiere que sus hijos lleguen ahí. Él quiere que tú llegues a la vida eterna. El problema, como digo, tristemente es que todavía estamos muy atados a la carne, y nosotros mismos nos vamos a traer esto encima de nosotros, ¿verdad? Pero bueno, espero, hermanos, que este estudio les haya servido como una advertencia, ¿verdad? Y que hay que tratar de reaccionar, porque un lugar, un horno con fuego y azufre, pues no se suena algo apelado, pues nos apela, ¿no? A nosotros. Pero bueno, si hay una persona que quiere pasar al frente, está perdido, no quiere estar perdido, ¿verdad? Pasa al frente, porque perdida de este lado nosotros tenemos una oportunidad, ¿verdad?, de poder alcanzar la vida eterna, porque ahí donde estamos no hay esa oportunidad. Bueno, hermanos, vamos a entonar un himno de invitación. Gracias.